Se termina el puzzle, de alguna forma, o se completa el puzzle, mejor dicho, de alguna forma para el equipo Aston Martin. Ahora sí que sí, Enrico Cardile, el que tenía que haber llegado hace tiempo como director técnico de la escudería, pues ya está a bordo, ya está en marcha y ya está dentro de la fábrica. Que me diréis, hombre Jorge, es para un veraniego, ahora va a tener que esperar 2 semanas. Vamos a establecer los tiempos, porque yo creo que algo ha hecho ya Cardile en el equipo y, bueno, a partir de ahora sí que, pues, libertad absoluta para trabajar codo con Adrian Newey en el desarrollo de la MR26. A ver, ya digo, hubo un comunicado del equipo Aston Martin a The Race, a motorsport.com, a diferentes elementos de la prensa británica, que confirman que se ha llegado a un acuerdo entre Aston Martin y Ferrari para la incorporación de Enrico Cardile. Antes de nada, os leo el comunicado y luego vamos ya desglosando un poquito las cosas. 10 del equipo Aston Martin. Nos complace anunciar que se ha encontrado una resolución para que Enrico pueda avanzar con el equipo de cara a 2026 y más allá como nuestro CTO, es decir, nuestro director técnico, y liderar nuestras funciones técnicas y de diseño en el AMR Technology Campus, es decir, en la fábrica del equipo Aston Martin. Es decir, desde hace ya algún tiempo pues está funcionando, como digo, esa dupla Adrian Newey-Enrico Cardile, que era algo que tendría que haber ocurrido o no por el gardening hace tiempo, pero evidentemente pasaron cosas. A ver, os pongo un poquito de contexto. ¿Qué es lo que ocurrió con Enrico Cardile? Cardile, que es esta persona de aquí, que solamente tiene esta foto, por cierto, porque he visto que todas las páginas web, todo el mundo sacan la misma foto desde hace 6 meses de Enrico Cardile en rueda de prensa de Zandvoort el año pasado. O sea, no, mentira, 2023, porque esta es la camiseta de Ferrari del 23. Este es el típico que tiene moreno de flexo, porque yo creo que no sale mucho de la fábrica. Pero Enrico Cardile era el director de chasis, el director del área de chasis de Ferrari. Ya sabéis que tenían 2 áreas de operación, ambas dirigidas por alguien que se llamaba Enrico, lo cual para un equipo tan bien organizado como Ferrari a mí me hacía mucha gracia. Enrico Cardile, que era el de la parte de chasis, Enrico Gualtieri, que era el de la parte de motores. Se anunció el año pasado, el 8 de julio del año pasado, que con efecto inmediato, Cardile dejaba el equipo Ferrari y poquito después se anunciaba su incorporación a Aston Martin. El tema es que Ferrari obligó a Enrico Cardile a guardar un año entero, es decir, hasta julio de este año, de gardening, es decir, de reposo para no llevarte información secreta y que no haya trasvaso de información entre equipos o entre empresas, grandes empresas como son 2 equipos de Fórmula 1. Recordemos una cosa, Cardile era el ingeniero jefe de chasis, era el director de chasis, bastante sabía de ese coche, muy sensible el material además para el año 2025. ¿Qué es lo que pasó? Pues la pillada, que en marzo de este año Ferrari inició un proceso legal en el Tribunal de Módena, que es donde están los contratos de Ferrari por ser una marca italiana, porque descubrió que Cardile de alguna forma se había saltado o no estaba cumpliendo con ese gardening. En su momento, os lo leo, lo que dijo el equipo Ferrari fue: Ferrari clarifica que hace unas semanas el Tribunal de Módena, a petición de la compañía, ordenó a Enrico Cardile cesar inmediatamente cualquier forma de colaboración con Aston Martin Aramco F1 Team hasta el próximo 18 de julio. Vale, esto fue, como digo, en marzo. Se acató, evidentemente, porque si no, pues habríamos entrado en un terreno judicial complicado. Se acató esa orden del equipo Ferrari y tenemos que tomar como referencia, porque no se ha dicho lo contrario, la fecha del 18 de julio. El 18 de julio fue el viernes anterior al Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps. Si se tomó el fin de semana Enrico Cardile, digamos que el lunes de la semana de Spa fue cuando él entra oficialmente al equipo Aston Martin. Que nadie saque conclusiones, porque no ha tocado nada del coche del 25, igual que Newey tampoco lo ha hecho. Aquí se está trabajando en el monoplaza del 26. Ni de cachondeo, que os veo venir, él ha tenido nada que ver con el coche que había en Spa, que fue el último en clasificación, ni con el coche que ha habido luego en Hungría, que ha sido el tercer coche casi en rendimiento de clasificación. No tiene nada que ver con ello. Si tomamos como verdad esa fecha del 18 de julio, ahora mismo, día 5 de agosto, pues me salen las cuentas de 18 días, exactamente, de Enrico en el cargo. Y esto es la compleción, de alguna forma, de aquel plan, de aquella reestructuración sorpresa, porque la verdad que nos pilló un poco a contrapié aquí en soymotor.com y a todo el mundo de la prensa, de, como digo, esa reestructuración que hizo Aston Martin allá por el mes de enero de 2025. Tengo aquí, recupero otra vez la noticia del 10 de enero de principio de año, donde hubo una reestructuración en la que, ya sabéis, Mike Crack dejó de ser el jefe del equipo, su posición la asumió Andy Cowell y a partir de ahí
pues se reordenaron las piezas. Cowell como team principal, es decir, vamos a decirlo de alguna forma, en la jerarquía directa, el hombre más alto, vamos a decirlo así. Adrian Newey como socio técnico jefe, no sé si ponerlo por encima de Cowell o si ponerlo por debajo, vamos a decir que por debajo, pero supervisando en toda la parte global el área técnica de Aston Martin, y luego dos partes técnicas. La de pista, controlada por Mike Crack, que pasó a ser Chief Trackside Officer, es decir, el director de operaciones en pista, y la de Enrico Cardile, que pasó a ser el director de operaciones en fábrica, es decir, Andy Cowell, Adrian Newey alrededor, arriba, abajo, a un lado, a otro, donde queráis. Y luego por debajo de él, eso sí, Mike Crack controlando operaciones en pista y Enrico Cardile, a partir de ahora ya, controlando todo lo que se hace en la fábrica. De hecho, lo que decía Aston Martin en el comunicado oficial en su momento es que Cardile lo que iba a hacer era supervisar la arquitectura, diseño y construcción de los nuevos monoplazas. Es decir, que Newey dice, esta va a ser la forma del coche, y Cardile es el que dice... composites, me hacéis esto, diseño, hacéis esto, tal cual. Se están cumpliendo las cosas que está diciendo Newey, ¿cómo va funcionando todo esto? Un poco yo creo esa gestión de los diferentes departamentos que lleven a las ideas de Newey. Evidentemente, seguramente teniendo también discusiones con Adrian Newey, de la misma forma que recuerdo... gracias al libro que me estoy leyendo de Adrian Newey, que en su momento llegaba Newey y decía, oye, Rob Marshall, que eres el director técnico o el diseñador jefe del equipo Red Bull, quiero poner la batería en la caja de cambios, porque así vamos a cambiar la distribución de pesos y entonces esto va a ser mejor. Y te llega Rob Marshall y te dice, copón, Adrian, no me pongas en este problema porque vamos a tardar tanto tiempo en fabricarlo, porque la gente del cambio está haciendo no sé qué, porque esto es imposible de hacer. Que no, hazme caso, Rob, que esto va a funcionar, hay que hacerlo. Vale, chicos, que dice Adrian que vamos a poner aquí la batería, entonces por favor hay que rediseñar esto, tenemos que cambiar el momento en el que fabricamos esta pieza porque ahora y tal. Yo creo que eso es un poco la labor que va a hacer Enrico Cardile. Y luego está la otra parte, que es la de Mike Crack, que es operaciones en pista. Evidentemente, como Newey sabe de todo mucho, sabe de todo dos veces, pues entonces también estará controlando que haya esa conjunción entre lo que pasa en la pista y luego lo que pasa en la fábrica, porque llegará Newey, verá el coche, dirá, hombre, hemos tenido que hacer este cambio de setup porque me lo ha pedido el piloto. Si el piloto me ha pedido este cambio de setup, a lo mejor es porque hay este problema en el coche. Si yo voy al lugar de diseño, a la tabla de diseño y dibujo esto de forma diferente, entonces soluciono este problema. Enrico, tenemos que hacer esto, vale, hay que ejecutarlo. Chicos de aerodinámica, chicos de mecánica, esto es lo que pide Adrian. Acabáis de ver aquí 5 minutos de una pequeña obra de teatro improvisada de cómo puede ser la fábrica de Aston Martin. Pero yo creo que es un poco el flujo de trabajo, cómo va a funcionar la cosa. A partir de ahí, la buena noticia ya os la he dado. Ahora tengo que ir, no con la mala noticia, pero tengo que venir con las rebajas. Y es que el 5 de agosto, es decir, en medio del parón veraniego, es decir, con más de media temporada ya consumida, es decir, os digo, a falta de 176 días para que empiece el primer test de pretemporada del año 2026, que va a ser entre el 26 y el 30 de enero, el director técnico de Aston Martin está en su puesto. Es tarde. Es tarde, señores. ¿De quién es culpa? Es culpa de Ferrari por haberle puesto un gardening de un año. Que se le haya pillado antes de tiempo o no, él nunca tendría que haber estado ahí y las reglas hay que cumplirlas. Pero, evidentemente, esto es un problema. Ya digo, es que para ese 26-30 de enero, que son 175 días, 176, que no queda tanto, los coches van a tener que ser perfectamente funcionales para salir a pista. Es decir, que el trabajo de compleción de esos coches se va a tener que terminar mucho antes. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Que ya estamos, no digo tarde, pero que ya vamos con el gancho en el cuello, ya vamos mirando el cronómetro. Los crash test. Hay que pasar unos crash test y hay que dejarse cierto margen por si no los pasas. Que normalmente con un cambio de reglamento, me acuerdo Mercedes en el 22, no lo pasas a la primera, hacer cambios y luego rehomologarlo y volver a pasar los crash test. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Todavía no, salvo Cadillac, que dicen los rumores, ya ha pasado un primer crash test, pero con un chasis increíblemente pesado, o sea, muy por encima de los objetivos del equipo. Si tú le pones un montón de refuerzos de fibra de carbono y de acero al chasis, claro que pasas el crash test, te pesa una barbaridad. Lo guay está en que el coche pese poco y sea muy duro para las pruebas de impacto.
el resto de equipos todavía pues seguirá trabajando en ese chasis del año que viene. Por poner un poco de tiempos, yo sé, mirando un poco hemeroteca, Ferrari suele siempre decir, incluso para el cambio de reglamento del 22, suele anunciar que ha pasado el crash test finales de diciembre, es decir, aproximadamente 25-31 de diciembre, una cosa así. Seguramente lo pasarán antes. Sabiendo que este año los tests se adelantan muchísimos, porque recordemos, en los últimos años hemos estado a final de febrero o principios de marzo, aquí perdemos un mes y medio, calculo, esto es un poco a chuparme el dedo y ver por dónde viene el viento, que en noviembre como tarde estamos ya pasando los crash test y por tanto tenemos que tener el chasis completo. Y si tenemos el chasis, tenemos ya las geometrías de suspensiones y tenemos por tanto también distribución de elementos, en fin, a coche medio hecho. 2-3 meses, Enrico Cardile y ya tenemos que estar allí. Evidentemente Newey habrá hecho trabajo. Evidentemente otra gente que ha estado sustituyendo hasta que ha llegado Cardile ha estado haciendo ese trabajo. Pero la mente pensante que fichó Aston Martin es ahora cuando se incorpora por fin. Y no puedo pensar que eso vaya a ser una ventaja o que no suponga una desventaja para el equipo. A partir de ahí hay otro problema. Y es que los crash tests de este año encima van a ser más estrictos. O sea, tenemos los tests anticipados. Hay que pasar el crash test con un nuevo chasis y encima las reglas de este año o para el año que viene de la FIA son todavía más estrictas. Decía, por ejemplo, Andrea de Zordo, que es el director técnico de Haas, que crear un chasis que cumpla, leo textualmente, todos los requisitos con todos estos estándares será extremadamente difícil y estoy convencido de que todos los equipos están sufriendo. Primero, para que aprueben los diseños y segundo, mucho más, porque esto siempre pasa, que en las temporadas anteriores. Si esto fuera poco, si todavía queréis que os hunda todavía más en la miseria, ese chasis se va a tener que integrar con una nueva unidad de potencia de Honda, que todavía no se ha probado en un coche real. Por tanto, tienes cierta información que quizá puedes arrastrar de este año al año que viene con Mercedes, pero con Honda no tienes nada. Y recordemos que además Honda tuvo también un periodo de pausa. Ellos mismos también están yendo contrarreloj. No solamente eso, podrías decir, no, vale, aunque sea un fabricante de motor diferente, yo ya tengo idea de cómo son estos motores. No, porque el año que viene el turbo va a ser obligatorio en otra localización, perdemos la MGUH y la MGUK se recoloca y va a ser más grande y las baterías van a ser más grandes, o sea, que ahí también hay un rediseño importante, con una marca nueva que ya digo, viene a contrarreloj. Entonces, la sensación un poco es eso, que llega un pelín tarde. Llega un pelín tarde Enrico Cardile, porque lo ideal es tener a tu jefe técnico desde el 1 de enero, que es cuando se abre este reglamento, sabiendo además que Adrian Newey tampoco llegó el 1 de enero, llegó el 1 de marzo, que ya viene 3 meses tarde, que el túnel de viento se ha iniciado este año, y se ha iniciado a mitad de año más o menos, las primeras pruebas se han hecho en junio, se decía, que Honda viene con cierto retraso. Ya os digo, ¿que puede haber un milagro? Sí. ¿Que el año que viene se van a recomponer mucho las piezas? También. ¿Que Aston Martin ha tenido que solucionar problemas del coche de este año al mismo tiempo que ha tenido que recomponerse después de toda la tardanza que los diferentes elementos arrastran? Sí. Al mismo tiempo que McLaren básicamente no ha tenido que actualizar su coche desde Miami del año pasado. Este año ya habéis visto lo que ha traído. Entonces, ¿quién es el caballo ganador? ¿Quién tiene las mejores cartas? Pues hombre, a priori no es Aston Martin. Para el 26, o para el inicio del 26, mitad de año del 26, 2027, es otra historia diferente. Esto va a pillar una térmica y una inercia que me preguntabais antes y ahora os lo voy a contestar. Si McLaren en 2023 pasó de ser casi último equipo a estar ahí en la batalla, ¿cómo no lo puede hacer Aston Martin? Sí, claro. ¿El año que viene? ¿Al inicio del año? No lo sé. Yo creo que van a necesitar un poquito más de pasos. Pero al menos la parte positiva es que las piezas ya están, que Enrico Cardile se ha incorporado al trabajo y que ahora lo único que queda es que ese súper engranaje que Aston Martin ha generado empiece a engrasarse y a funcionar bien para que Fernando Alonso tenga mínimas opciones. Ya se ha visto en Hungría que con un coche que está para hacer quinto en parrilla, él casi te hace la pole y en carrera te saca buenos puntos.